Yo voy a hablarles de la estética de la existencia de Michel Foucault y voy a desarrollar este tema en 5 partes. En una primera parte será, digamos, una presentación introductoria que considerará cuál es el lugar de esta temática en el corpus de la obra de Foucault. En una segunda parte reflexionaré brevemente sobre el problema mismo de la estética de la existencia. En una tercera empezaré a considerar el modo en que Foucault empieza a leer el problema del cuidado de sí en la filosofía antigua y en el helenística, latino-romana. Luego consideraré el problema de la parresía y finalmente pues en unas reflexiones finales en torno a toda la problemática. Espero no superar una hora de lectura. Bueno, quisiera comenzar con una breve reflexión sobre el corpus Foucaultiano para tratar de ubicar el problema que nos ocupa dentro del mismo. Cuando en 1976 Foucault publicó el primer volumen de Historia de la Sexualidad titulado La Voluntad de Saber, en la contratapa del libro se anunciaron 5 volúmenes más, de los cuales ninguno se publicó. Para 1977, Foucault ya tenía muy avanzado el segundo de los libros mencionados, que se titularía La carne y el cuerpo, pero interrumpió la redacción abruptamente y el proyecto en general quedó interrumpido durante varios años. Apenas en el mismo año de su muerte aparecieron publicados el volumen 2, El uso de los placeres, y el volumen 3, La inquietud de sí, pero ninguno de estos 2 libros tenían algo que ver con el proyecto inicial, ni temática, ni cronológica, ni metodológicamente. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué modificó Foucault su proyecto de una forma tan radical? Para hacer corta una historia larga, digamos que el meollo del asunto estaba en la modificación teórica que Foucault realizó de su analítica del poder. El modelo bélico, que había venido utilizando hasta 1977, ya no le satisfacía, como lo dejó bien claro al iniciar su curso de ese año en el Collège de France, titulado Defender la sociedad. Al parecer, Foucault se había hecho sensible a las críticas que ese modelo había recibido en torno a su insuficiencia para pensar el problema de la subjetividad. Si esta es únicamente un subproducto de las relaciones entre el poder y el saber, es decir, si el sujeto está constituido enteramente por instancias exteriores, siendo así un sujeto sujetado, entonces no hay ningún lugar para pensar la resistencia al poder y la emancipación. El modelo bélico, en suma, se revelaba insuficiente para pensar las luchas emancipatorias. A raíz de esto, Foucault empieza un largo trabajo teórico que lo llevará a modificar su analítica del poder, tal como ésta había sido presentada en el libro La Voluntad de Saber. Y para lograr esto, el filósofo desarrolla un nuevo concepto presentado en un pequeño texto de 1978, la gubernamentalidad, con el que empieza a trabajar en el curso Seguridad, Territorio y Población. ¿Qué es la gubernamentalidad? Es el modus operandi del poder. Significa que el poder es el intento de gobernar la conducta de otros, de conducirla, de modificarla. Lo que define entonces las relaciones de poder ya no es tanto la dominación por medios coercitivos o productivos, como se afirmaba en el anterior modelo bélico, sino que ahora el poder es entendido en términos de gobierno. Ya no se trata tanto de someter a otros análogamente a como se hace en la guerra, sino de gobernar su conducta, esto es, de estructurar su campo posible de acción. No se trata pues de inhibir o constreñir la acción, sino de crear un medio ambiente para que esta acción pueda cumplir determinadas metas, pueda seguir determinados rumbos. Poco a poco, a raíz de sus estudios sobre el modus operandi del liberalismo y del neoliberalismo, Foucault empieza a darse cuenta de que este concepto de gubernamentalidad
podría aplicarse no solo al gobierno de la conducta de otros, sino también al gobierno de la conducta de sí mismo. Y es entonces cuando, hacia finales de la década de 1970, Foucault empieza a concebir un nuevo proyecto intelectual, trazar una genealogía del modo en el que en la cultura occidental los hombres han gobernado su propia conducta. Una historia de las técnicas a través de las cuales ha sido posible construir autónomamente la propia subjetividad. O para decirlo de otro modo, una genealogía del modo en que la subjetividad es producida a partir de técnicas de gobierno que le permiten a un individuo o a un conjunto de individuos constituirse como sujetos libres. Proyecto que llevará a Foucault hasta la antigüedad clásica y que le obligó a modificar sustancialmente su inicial proyecto de una historia de la sexualidad. Sin embargo, las cosas no iban a ser tan fáciles para nuestro filósofo. Para el año de 1983, al enterarse de que estaba enfermo de SIDA y que no le quedaba mucho tiempo de vida, Foucault decide integrar los dos proyectos paralelos en los que estaba trabajando. El primer proyecto, que había ocupado su atención desde el curso Hermenéutica del Sujeto en 1982, era el de trazar una historia del cuidado de sí, una genealogía de la estética de la existencia, proyecto que inicialmente debía convertirse en un libro que se titularía El cuidado de sí. El segundo proyecto era el de completar su malograda historia de la sexualidad, pues no quería quedar en deuda con sus lectores y consigo mismo. No podía permitirse dejar inacabado un proyecto del que temerariamente había anunciado la publicación de 6 volúmenes, de los cuales solamente se publicó uno. ¿Qué hacer entonces? Ante la premura del tiempo y el progresivo desfallecimiento de sus fuerzas, Foucault toma la decisión de integrar ese primer proyecto en este segundo y dedicarse a terminar al menos la serie de libros sobre la sexualidad. Con esta integración, la estructura de publicaciones se transforma del siguiente modo. El volumen 2 de Historia de la Sexualidad se titula El uso de los placeres y contiene una larga introducción llamada Modificaciones, en la que explica a sus lectores por qué, en lugar de centrarse en el tema de la sexualidad, lo hace en el problema de la estética de la existencia. El volumen 3 recibe ahora el nombre que antes tenía planeado dar al libro sobre las tecnologías del yo, La inquietud de sí, cuyo capítulo 2 se compone exclusivamente de materiales anteriormente destinados al libro independiente. Así las cosas, quien quiere investigar el tema de la estética de la existencia en Foucault deberá entender que se trata de un proyecto inacabado, fragmentario, que el filósofo no logró terminar y cuyos materiales se encuentran básicamente en los siguientes textos. Yo diría que son básicamente 5 textos. El primero, los cursos dictados por Foucault entre 1982 y 1984, Hermenéutica del Sujeto, El gobierno de sí y de los otros y El coraje de la verdad. Segundo, la conferencia que Foucault dicta en 1982 en la Universidad de Vermont, titulada Tecnologías del Yo, en la que presenta un resumen del proyecto. Tercero, las conferencias dictadas al año siguiente, 1983, en la Universidad de Berkeley, recopiladas bajo el título Discurso y Verdad en la Antigua Grecia, donde se desarrolla el problema de la parresía. Cuarto, las indicaciones metodológicas esbozadas por Foucault, tanto en la Introducción a Historia de la Sexualidad 2, titulada Modificaciones, como en el texto inicialmente escrito para esa introducción y que después fue desechado. Texto incluido, sin embargo, en el volumen 4 de Dichos y Escritos, recopilado por Daniel Defer y François Ebalt. Quinto, finalmente, algunas entrevistas concedidas por Foucault hacia el final de su vida, entre las que quisiera destacar sobre la genealogía de la ética, entrevista realizada por Dreyfus y Rabinov en 1983 y contenida como postscriptum a su libro Michel Foucault, más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Es entonces a estas 5 fuentes que se remitirán las reflexiones que presentaré a continuación. La estética de la existencia.
Quisiera pasar ahora a una reflexión teórica en torno al problema de la estética de la existencia en Foucault, antes de revisar el modo en que este problema es explorado por el filósofo en algunos textos de la antigüedad griega y helenístico romano. En la introducción al uso de los placeres, Foucault dice que una cosa es ser sujeto moral en la medida en que uno ajusta su conducta a códigos, preceptos, leyes, valores o hábitos preestablecidos, de tal forma que, diríamos, uno es moral en la medida en que asume una posición ya fijada de sujeto. Soy padre, hombre, mujer, hijo, empleado, ciudadano, etc., comportándome de la manera en que se supone que debo hacerlo. En la medida en que cumplo mi deber, ocupando como debe ser esa posición de sujeto, entonces soy gobernado moralmente a través de códigos sociales preestablecidos. Ahora bien, nos dice Foucault, existe otra forma de ser sujeto moral. Es posible problematizar ese marco normativo en el que somos gobernados, transvalorar esos valores y constituirnos a nosotros mismos como sujetos. Es posible, por tanto, cuestionar el modo de sujeción que nos ha sido dado y empezarnos a gobernar a nosotros mismos, dándole a nuestra vida una forma bella, convirtiéndola en una obra de arte. Es a este modo de desujeción con respecto a los códigos morales establecidos que Foucault llama la estética de la existencia. No es claro hasta qué punto esta expresión es tomada de Nietzsche, sobre todo de aquella afirmación del nacimiento de la tragedia según la cual solo como fenómeno estético están eternamente justificadas la existencia y el mundo. Pues a pesar de que allí todavía Nietzsche conjetura en torno a una función metafísica del arte, lo cierto es que, en todo caso, el arte no es algo que pueda separarse de la vida del artista, en la medida en que la experiencia artística supone un olvido de sí, la suspensión del principium individuationis, que impide el proceso transfigurador de la vida. Este radicaría para Nietzsche en el tránsito de una voluntad de verdad a una voluntad de creación, lo cual quiere decir que de lo que se trata es de hacer de la propia vida un fenómeno estético, una obra de arte, alejándose de la tentación de una vida docta. Hay que adivinar al pintor para poder comprender el cuadro. No es claro, insisto, hasta qué punto Foucault toma esta idea de Nietzsche, pero lo cierto es que el énfasis se hace en la acción de desubjetivarse frente al modo en que hemos sido gobernados y darnos a nosotros mismos una forma distinta, creativa, que ya no encaje en esos valores morales preestablecidos. Tener, por tanto, el coraje de traspasar esos límites, de transvalorar esos valores y hacer de nuestra vida una obra de arte. En la entrevista con Dreyfus y Rabinov decía Foucault, cito, «Lo que me sorprende es que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que solo se relaciona con los objetos y no con los individuos o con la vida. Ese arte es algo especializado o es producido por expertos que son artistas. Pero, ¿podría alguien convertir su vida en una obra de arte? ¿Por qué puede la lámpara de una casa ser un objeto artístico, pero nuestra propia vida no?» Fin de cita. Foucault busca en los griegos ese modo distinto de gobernarse, de conducirse, de problematizar los códigos morales. En la misma entrevista afirma, cito, «La ética griega está centrada en el problema de la elección personal, de una estética de la existencia. La idea del bios como un material para una obra de arte es algo que me fascina». Fin de cita. Pero no van los griegos buscando encontrar un modelo ético para el presente. Lo que busca es el modo en que una tecné podría ser aplicada sobre el propio cuerpo con el fin de poder convertirse en sujeto moral, a contracorriente de los códigos morales vigentes. Pienso, afirma, que los grandes cambios que ocurrieron entre la sociedad griega y lo que consideraron los cristianos respecto de sí mismos no está en el código, pero sí está en lo que yo llamo ética, que es la relación de uno con uno mismo. Fin de cita. Es
pues con esta mirada que Foucault inicia su genealogía del sujeto ético en el mundo griego. Y aquí resultará de particular importancia para el filósofo la interpretación de Pierre Hadot, quien también era profesor en el Collège de France. Foucault estaba familiarizado con el artículo Ejercicios espirituales, publicado por Hadot en 1976, en el que propone una lectura en contravía de lo que la mayoría de los especialistas entendía por filosofía antigua. En efecto, mientras que casi todos los profesores de filosofía se ocupaban de estudiar los sistemas filosóficos de Platón, Aristóteles o Plotino, enfatizando en su arquitectónica conceptual, Hadot decía que lo central de estas filosofías era su vinculación con un conjunto de prácticas que él denomina ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales? La expresión evoca inmediatamente prácticas de tipo religioso y en especial de tipo cristiano. Sin embargo, para Hadot, los ejercicios espirituales nada tienen que ver con la religión. Se trata más bien, en sus palabras, de, cito, una práctica voluntaria, personal, destinada a operar una transformación en el individuo, una transformación de sí. Fin de cita. Y de esto se trataba básicamente la filosofía. Es decir, que los libros de Platón, Aristóteles, Plotino, Epicuro, Zenón, etc., no pueden ser leídos meramente como construcciones intelectuales, sino como discursos cuyo fin era orientar la acción. No son teoría pura, no son abstracción, sino que son una práctica, y así funcionaban en las distintas escuelas de filosofía en el mundo antiguo. Si arrancamos un discurso filosófico de su contenido práctico, de su funcionamiento en las escuelas de filosofía, no podremos comprender el verdadero alcance de ese discurso. Pues todas estas escuelas eran sobre todo escuelas de vida, escuelas que enseñaban un modo de vivir. Los filósofos que fundaron esas escuelas no quisieron al hacerlo proponer teorías científicas sobre el mundo, sino proponer modos de vida. La filosofía era sobre todo un arte de vivir. Desde luego nos dice Hadot que en estas escuelas, sobre todo en algunas, los platónicos y los aristotélicos, se enseñaban teorías sobre el mundo, teorías sistemáticas sobre la naturaleza, se estudiaban matemáticas, geometría, etc. Pero estas enseñanzas no eran un fin en sí mismas, sino que su propósito era lograr que el discípulo pudiera vivir de un cierto modo. La lógica, por ejemplo, no era una teoría pura de la lógica, sino la lógica vivida. El acto de pensar correctamente con el fin de actuar correctamente. Igual ocurría con la física. No se trataba de aprender una teoría pura de la física, sino de aprender a vivir en armonía con el cosmos. Entonces, lo que enseñaban las escuelas de filosofía no era simplemente una doctrina, sino un modo de gobernar la propia conducta. Un comportamiento ético, un ethos filosófico que los distinguía como filósofos. La elección de una forma de vida, de una actitud frente al mundo, que distinguiría a los miembros de cada escuela. En la antigüedad grecorromana brillaron 7 escuelas de filosofía y cada una tenía sus ejercicios espirituales: el platonismo, el aristotelismo, el pitagorismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el cinismo. Hadot hace énfasis en que todas estas escuelas se orientaban hacia una conversión de sus estudiantes, hacia una modificación de sus hábitos, de su forma de vida, pues, cito, según todas las escuelas filosóficas, la principal causa del sufrimiento, desorden e inconsecuencia del hombre proviene de sus pasiones, de sus deseos desordenados, de sus temores exagerados. Fin de cita. Lo que se busca combatir es entonces el sufrimiento, sus causas, el deseo, la pasión y el temor. De lo que se trata entonces es de aprender a gobernarlos, disminuyendo de este modo las causas del sufrimiento humano. Este finalmente es el objetivo de los ejercicios espirituales. La filosofía aparece de este modo como una actividad terapéutica, pero, nos dice Hadot,
Cada escuela dispone de su propio método terapéutico. Así, por ejemplo, la escuela platónica hacía énfasis en la autonomía del alma con respecto al cuerpo, el desapego frente a las pasiones. Los aristotélicos hacían énfasis en una vida de estudio consagrada enteramente al conocimiento, es decir, en un modo de vida que podríamos llamar teorético, en el que se pone mucha atención al carácter desinteresado de la ciencia. Los epicúreos, por su parte, buscaban un disfrute racional de los placeres con el fin de lograr la tranquilidad del alma, mientras que los estoicos se centraban en el tema de la autarquía, del perfecto dominio sobre las cosas que dependen de nosotros y de la indiferencia total frente a aquellas que no dependen de nosotros. Los escépticos procuraban adaptarse a las leyes civiles, pero evitando pronunciar juicios de valor o de verdad sobre nada, pues ello afectaría la imperturbabilidad del sabio, mientras que los cínicos, por el contrario, se ejercitaban para vivir al margen de las normas sociales e incluso en contra de ellas. Queda claro entonces la idea central de Pierre Hadot. En la antigüedad grecorromana, la filosofía era un modo de vida que exigía por parte del filósofo un compromiso personal completo y una transformación radical de su vida. Transformación que nada tenía que ver con la religión, con las tradiciones místicas o los cultos mistéricos. La filosofía era una práctica de conversión vacía por completo de los mitos tradicionales. Pero en algún momento de la historia, la filosofía se volvió una práctica académica, con la fundación de las universidades en la Edad Media, y entonces se produjo una disociación entre la teoría y la práctica filosófica. Hacer filosofía ya no exigía una transformación de la vida del filósofo, una conversión personal, sino que se convirtió en el simple dominio de unos contenidos de conocimiento. Tercer punto, la epimeleia o el cuidado de sí. Foucault adoptará no solo la lectura que hace Pierre Hadot de la filosofía antigua, sino también su diagnóstico histórico en clave de estética de la existencia. De modo que la pregunta que se hará Foucault es la siguiente: ¿cómo fue posible que la filosofía se desligara de los ejercicios espirituales para convertirse en una actividad de conocimiento? ¿Cómo es que a partir de lo que Foucault llama el momento cartesiano, el principio del cuidado de sí desapareció de la práctica filosófica? Pues a partir de entonces, la transformación de la vida del sujeto dejó de ser condición básica para el filosofar, de tal manera que ahora se puede ser filósofo sin necesidad de transfigurar la propia vida. Para dilucidar este problema, Foucault se propone hacer una genealogía del modo en que ya desde la Grecia clásica el principio del cuidado de sí, en griego epimeleia eartou, o la ocupación de sí mismo, coexistía con otro principio, el conocimiento de sí. Pero ambos comenzaron a disociarse históricamente hasta llegar en la modernidad a convertirse incluso en principios antagónicos. La tesis de Foucault es que la epimeleia eartou y el gnotiseuton, el conocimiento de sí, eran en la Grecia clásica principios diferentes pero coexistentes. No es lo mismo cuidar de sí mismo que conocerse a sí mismo, pero el primero servía de base para el segundo. Tal es el argumento que Foucault desarrolla en el curso de 1982 en el Collège de France titulado Hermenéutica del sujeto. El principio «conócete a ti mismo», como es sabido, era un precepto délfico y no significaba todavía una especie de autoconocimiento, de desciframiento de una identidad previa. Foucault sigue la interpretación del helenista alemán Wilhelm Heinrich Röscher, quien a comienzos del siglo XX sugirió que se trataba de un precepto relacionado con el acto mismo de la consulta. Cuando alguien llegaba a consultar el oráculo, había tres preceptos que era necesario observar. El primero era nada en demasía, que apuntaba hacia la mesura que debía guardar el consultante, no hacer demasiadas preguntas, preguntar solo lo necesario, etc. El segundo precepto era comprometerse acarrea desdicha,
que apuntaba hacia la actitud de no hacer promesas a los dioses que no pueden ser cumplidas. No hagas votos que luego no puedas cumplir. El tercer precepto era conócete a ti mismo, que significaba algo así como presta atención a lo que necesitas saber. No preguntes cosas accesorias, sino concéntrate en lo esencial, en lo básico, en aquello que de verdad necesitas saber. El punto que quiere resaltar Foucault con esta lectura del precepto délfico es que se trataba de un precepto eminentemente práctico. El conocimiento del que aquí se habla no es algo teórico, sino que se refiere a una acción concreta, a saber, aquella que un consultante necesita saber en el momento de la consulta, a fin de que pueda aprovechar al máximo aquello que le dice la pitonisa en el oráculo. Un conocimiento pragmático. Tiene que ver con la vigilancia que una persona debía guardar sobre sus propias acciones en un momento determinado. Es decir, según Foucault, el precepto conócete a ti mismo no era algo independiente del precepto general de cuídate a ti mismo o cuídate de ti mismo, sino que era una suerte de aplicación concreta. Cito Foucault: la epimeleia e auto inquietud de sí es sin duda el marco, el suelo, el fundamento a partir del cual se justificaba el imperativo del conócete a ti mismo. Fin de cita. ¿Qué significaba entonces esa epimeleia e auto en el mundo antiguo? En la conferencia de Vermont de 1982, Foucault dice que ese precepto era para los griegos, cito, una de las reglas más importantes para la conducta social y personal y para el arte de la vida. Fin de cita. En la clase del 6 de enero del curso Hermenéutica del Sujeto, dice que era un precepto que no valía solamente entre los filósofos, sino que era, cito, el principio de toda conducta racional en cualquier forma de vida activa, y que durante la época helenística se convirtió en un fenómeno cultural. Tener cuidado de sí tenía que ver con un conjunto de prácticas a través de las cuales una persona establecía una relación de cuidado consigo misma, una actitud de vigilancia, protección y cultivo de sus propias acciones. El cuidado de sí era entonces una actividad permanente y no una emoción o un deseo, y mucho menos una cuestión cognitiva. Era un conjunto de prácticas, de actividades en principio reservadas a una pequeña élite, pero que con el tiempo sería asequible a otros segmentos de la población. El cuidado de sí, en suma, corresponde exactamente a lo que Pierre Hadot denominara ejercicios espirituales. En el capítulo 4 de La inquietud de sí, Foucault lo define como, cito, las formas en las que se ve uno llamado a tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento y campo de acción, a fin de transformarse, de corregirse, de purificarse, de construir la propia salvación. Fin de cita. Y un poco más adelante dice que ese cultivo de sí es un arte de la existencia, una techné tou biou, un conjunto de técnicas que uno aplica sobre sí mismo, lo que en otro lugar denominaría las tecnologías de sí, que según afirma eran un tema muy antiguo en la cultura griega. En su genealogía del cuidado de sí o epimeleia, Foucault distingue inicialmente tres momentos históricos: el momento socrático-platónico, el momento helenístico y el momento ascético monástico. Quisiera de manera muy rápida y apretada repasar estos tres hitos de la genealogía de las técnicas de sí propuesta por Foucault. No fueron ciertamente los griegos quienes inventaron las técnicas que permitían a un sujeto transformarse a sí mismo para tener acceso a la verdad. Esto ya venía de antes y había emergido en culturas como China e India. Los griegos heredaron técnicas antiguas como la de la concentración del alma, que a través de ejercicios de respiración buscaban que la persona se centrara en sí misma, evitando la perturbación proveniente de instancias exteriores. O las técnicas de retirada, anacoresis, muy difundidas entre los cultos mistéricos, que buscaban apartar a la persona del mundo a fin de inmunizarse contra influencias externas, de tal manera que pudiera volverse indiferente hacia el mundo.
También heredaron técnicas de resistencia que capacitaban a una persona para soportar dolorosas pruebas físicas o espirituales. ¿Cuál es entonces la importancia de los griegos para una historia de las prácticas de sí? Que todas estas técnicas empezaron a quedar vinculadas a un cierto modo de razonar, de discutir, de preguntar, que se llamó la filosofía. En particular, Foucault se centra en el análisis del diálogo Alcibíades I, pues le parece que allí tenemos la primera teoría global de la inquietud de sí, la primera gran elaboración filosófica de la epimeleia eatou. Más allá de la polémica en torno a la autenticidad de este diálogo, Foucault rescata dos aspectos de la epimeleia que valen para este primer momento socrático platónico: la relación entre el cuidado de sí y la vida política, y la relación entre el cuidado de sí y el conocimiento de sí. Aprender a cuidar de sí mismo, a transformar la propia vida en una experiencia virtuosa, era tenido como un prerequisito para la acción política. No se podía gobernar a los demás si uno no era capaz de gobernarse a sí mismo. La tecné de la política presuponía entonces otra tecné básica, que era la que capacitaba a un sujeto para darse a sí mismo una existencia bella y virtuosa. Sócrates aparece aquí como el primer gran maestro de la epimeleia. Y Alcibíades, cuyo orgullo y vanidad le hacían creer que su destino no era someterse a nadie, sino someter a los demás, ahora debe aprender a someterse a su maestro, a ser gobernado por él. Pues para aprender a gobernar a otros, Alcibíades debía primero aprender de su maestro las técnicas para gobernarse a sí mismo. Sócrates entonces, no como profesor de filosofía, sino como maestro de vida, como aquel que ya sabe gobernarse a sí mismo y puede, a diferencia de los sofistas, enseñar a los demás cómo deben gobernarse. De otro lado, Alcibíades, tal como lo había indicado el oráculo, debía conocerse a sí mismo. Pero, ¿qué es este sí mismo al que debe conocer? No se trata de una esencia, de una identidad o una verdad previa a las cosas que uno mismo hace. Conocerse a sí mismo significa que las cosas que se hacen guardan correspondencia con un cierto modo de vida, con un ethos filosófico, con una actitud vital. Es decir, que la verdad se predica no de un dominio de cosas externas al sujeto y tampoco de una esencia del sujeto previa a sus prácticas, sino de la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. La verdad se predica del tipo de relación que alguien tiene con aquello que hace. La verdad en suma es cuestión de veracidad. Aquí Foucault enfatiza que en el diálogo Alcibíades I, a diferencia de otros diálogos platónicos como la República o Fedón, el alma no es vista como una instancia previa y prisionera del cuerpo, sino como sujeto de la acción. Ocuparse de sí mismo, ocuparse del alma, significa ocuparse del tipo de relación que uno establece con las cosas que hace. Pasemos al segundo momento de la historia de las prácticas de sí, que Foucault llama helenístico y que abarca los siglos II y III de nuestra era. Para el filósofo francés, este período será la edad de oro del cuidado de sí, y esto por varias razones. Primero, porque el cuidado de sí ya no se limita a una cierta condición de edad o de estatuto político, como en el caso de Alcibíades, sino que era visto como una ocupación permanente que debía extenderse durante toda la vida y además abarcaba sectores más amplios de la sociedad romana. Es la época en que florecen escuelas filosóficas como los epicúreos, los estoicos y los cínicos. En el análisis que hace Foucault de las técnicas de sí, en el curso Hermenéutica del Sujeto, se concentra sobre todo en los estoicos y en algunas de las técnicas aplicadas por esta escuela para convertir la vida en una obra de arte. Técnicas que ya no tenían como objetivo capacitar a un sujeto para gobernar a los demás, como en el caso de Alcibíades, sino para disfrutarse a sí mismo. Uno no se ocupa de sí mismo para poder ser un buen gobernante,
sino para tener la mejor relación posible con uno mismo. Uno vive para sí, con total independencia de cualquier otra cosa. Los estoicos ponían especial atención en la dietética, el cuidado del cuerpo. Para ellos, según dice Foucault, la filosofía adquiere un estatuto similar al de la medicina, pues el régimen de alimentación, de ejercicios, de actividades sexuales correspondientes a la edad, a la estación del año, a la fortaleza del cuerpo, se enmarcaban en una cierta forma de vivir, en una cierta forma de gobernarse a sí mismos. Foucault hace constante referencia a Séneca y Marco Aurelio para mostrar cómo, para ellos, todos los detalles de la vida corporal eran importantes: resfriados, escalofríos, náuseas, medicamentos. Todo esto hacía parte de la vida filosófica. Las enfermedades del alma eran vistas como correlativas de las enfermedades del cuerpo, de tal modo que el cuidado de sí era visto como una terapia, como una operación médica. Durante este periodo, entonces, la figura del filósofo se hace cada vez más social, en el sentido de que la filosofía no era vista tanto como un saber teórico, sino como una forma de vida que se halla conectada con las preocupaciones de la vida cotidiana. El filósofo se aleja de la imagen del experto para convertirse en un consejero de vida. No se limita a consideraciones universales sobre el comportamiento humano, sino que es consejero en los detalles circunstanciales de la vida: la comida, la salud, las riquezas, el amor, los negocios, la política. El filósofo no como un erudito, sino como un operador. Esto valía sobre todo para los estoicos, si bien las demás escuelas eran también escuelas de vida. Pero en el caso de los estoicos, ya no se trataba de escuelas cerradas, apartadas del mundo social, sino de una especie de escuelas normales superiores, así las llama Foucault, como las de Plutarco y Epicteto, en las que se enseñaba la práctica de sí. Y sobre todo se promovía la creación de una comunidad de afectos, de unas redes de amistad que duraban toda la vida. No era por tanto el cuidado de sí un ejercicio individualista, sino que conllevaba también el cuidado de los otros. Sin embargo, esta situación empezaría a cambiar en el tercer momento histórico señalado por Foucault, el momento ascético monástico, que empieza a perfilarse durante los siglos IV y V de nuestra era. Se trata de un momento clave en la historia de la relación de sí consigo, puesto que el auge religioso e intelectual del cristianismo introduciría cambios importantes en las prácticas de sí. Son dos, por lo menos, los cambios reseñados por Foucault. En primer lugar, el cuidado de sí pasa a ser un conjunto de ejercicios que el cristiano tiene que realizar para descifrar en su propia alma cuáles son los deseos ocultos, los actos involuntarios que puedan apartarle de la comunión con Dios. Es decir, que en ellos la función del autoconocimiento empieza a prevalecer. El conócete a ti mismo empieza a ganar autonomía con respecto al cuida de ti mismo. Y esto debido sobre todo a la influencia que el platonismo y el neoplatonismo empezaron a tener en el seno de la Iglesia cristiana. Ya en el curso Hermenéutica del Sujeto, Foucault señala que el platonismo propicia una bifurcación entre el conocimiento y los ejercicios espirituales, en el sentido de que privilegia el principio del conocimiento sobre el principio de la transformación personal. El autoconocimiento mediante la contemplación de lo divino en el alma, y esta presencia es entendida no solo como independiente del cuerpo, sino también como previa a las prácticas. El alma va a poder captarse a sí misma cuando reconozca su esencia divina. Gracias a este acto de autoconocimiento, el alma se iluminará, y esto ocurre sin necesidad, en principio, de realizar ninguna práctica, sin aplicar ninguna técnica corporal. Dualismo entre la actividad del pensamiento y la actividad del cuerpo, que, como veremos, tendrá graves repercusiones en la historia de las técnicas de sí. El cristianismo, decíamos,
hereda del platonismo la idea de que la verdad es algo previo e independiente de las prácticas y que por tanto el deber del cristiano es tratar de escudriñar en su propia alma la presencia de pensamientos o deseos que puedan alejarle de la verdad divina. Las técnicas de sí, como las practicadas en los monasterios cristianos, ya no buscan como objetivo el goce del sujeto consigo mismo, sino que se subordinan a un continuo ejercicio de autoconocimiento. La relación de sí consigo funciona bajo el criterio de la autoobservación permanente de una interioridad en la que habita oculto el pecado. El sujeto se ve a sí mismo como sospechoso, se mira con recelo, con desconfianza, porque sabe que en el fondo de su alma se desliza permanentemente un deseo del que ha de avergonzarse, que le cause culpa, que debe desterrar con todas sus fuerzas. Su vida se transforma en un continuo drama en el que cada día debe darse a la tarea de purificar los pensamientos. El cuidado de sí, por tanto, se transforma en una hermenéutica de sí, en la que se busca discriminar permanentemente entre los pensamientos buenos y malos para descifrar cuáles vienen de Dios y cuáles vienen del demonio. Aquí, por tanto, ya no se trata de convertir la vida en una obra de arte, sino de convertir la vida en un campo de batalla en el que el principal enemigo es uno mismo. Técnicas propiamente cristianas como la confesión tienen como objetivo el reconocerse como pecador, como débil, como oveja descarriada, mostración de sí mismo, exposición de sí, exhibición de las propias heridas sangrientas, infectadas. La confesión asume así un papel hermenéutico, alitúrgico. La verdad que aquí se manifiesta es la permanente no verdad de sí mismo. Por eso es necesario negarse, rechazarse, humillarse, para que al final aparezca la gracia de Dios, el perdón, la redención. Con el cristianismo se genera entonces la disociación entre el conócete a ti mismo y el cuida de ti mismo. Disociación que ya se hará patente en la Edad Media Europea con la fundación de las universidades, donde la filosofía se transforma en un saber escolástico, apartado de las preocupaciones cotidianas, y que en los inicios de la modernidad se convertirá con Descartes en un antagonismo irreconciliable. El cuidado de sí, las ocupaciones del cuerpo, de la salud, de la virtud, serán vistas como un obstáculo epistemológico para el logro de la certeza. La verdad ya nada tendrá que ver con la relación que entabla un sujeto consigo mismo, sino que se volverá una cuestión de método. De este modo, el sujeto puede estar en la verdad con independencia total frente a la condición de su propia vida. Aunque ésta sea una miseria, todavía se puede ser un buen filósofo. Cuarto punto, la parresía o el decir veraz. Ahora quisiera considerar una segunda modalidad de la estética de la existencia, explorada por Foucault en sus últimos cursos en el Collège de France. Se trata de la parresía, noción que según Foucault tuvo un extenso uso durante toda la antigüedad. El meollo de esta noción es el de la relación entre el sujeto y la verdad. El parresiasta es aquel que se relaciona de un modo vital y no formal con el discurso que pronuncia. Su discurso no es verdadero porque obedece a un conjunto de reglas, sino que es verdadero porque se halla avalado por el modo de vida de quien lo enuncia. El parresiasta, más aún, es quien tiene el coraje de la verdad, es decir, quien no tiene miedo de comportarse de acuerdo a lo que él considera que es verdadero, sin importar el riesgo que esto pueda tener para su propia vida. El parresiasta es aquel que se obliga a actuar no porque una norma social así lo indica, sino porque se siente ligado a sus propias convicciones. Es entonces quien acepta todas las consecuencias del acto parresiástico, aunque éstas puedan ser adversas. En las conferencias de Berkeley de 1983, Foucault decía que la tarea de la parresía es cumplir una función crítica, en el sentido de que el parresiasta no busca comportarse de acuerdo a los códigos morales establecidos,
sino de acuerdo a lo que él considera verdadero. Comportarse de tal modo que pueda evitar la falsedad consigo mismo, la hipocresía, la prevalencia de los valores establecidos. La parresía nos habla entonces ya no de la verdad entendida como la correspondencia entre el sujeto y el objeto, o la correspondencia entre el sujeto y la norma, sino la verdad entendida como la correspondencia entre el ethos y el discurso. El parresiasta es quien dice lo que hace y quien hace lo que dice. Si en el curso de 1982 Foucault se había concentrado en los estoicos para ejemplificar la noción de epimeleia, en su último curso de 1984, El coraje de la verdad, se concentrará en los cínicos para ejemplificar la noción de parresía. Aquí desde luego Foucault juega con la oposición entre Diógenes y Platón. Mientras que Platón confiaba en que el filósofo podía influenciar al monarca, gobernar su alma y conducir su conducta de tal modo que éste pudiera gobernar el reino con justicia, Diógenes desconfía por completo de esta práctica. Diógenes sabe que no puede tenderse un puente entre el filósofo y el rey sin que ello suponga la corrupción del filósofo. Pues vivir filosóficamente significa confrontarse con el poder establecido, renunciar a todos los coqueteos del poder político. El filósofo no es quien le da consejos al político, sino quien, con su decir veraz, le muestra a la política su propia estupidez. La parresía filosófica no solo no le dice al político lo que tiene que hacer, sino que lo desafía, lo confronta, lo muerde, lo ridiculiza. No son pues los estoicos, sino los cínicos, quienes ejemplifican de mejor manera esa estilística de la existencia que demanda la parresía. Pues la vida cínica supone la puesta en riesgo de sí mismo, la confrontación permanente con el mundo, la dramática de la verdad. El cínico es aquel que con su propia vida es capaz de trasvalorar los valores, de ir más allá de los límites señalados por el nomos. Es como un explorador que, al transgredir las normas aceptadas por todos, nos muestra su carácter arbitrario, histórico, contingente. El cínico nos muestra la falsedad de nuestra propia vida a partir de la verdad de la suya. Es como el espejo invertido de la sociedad. Su modo de vida es ya una práctica filosófica. Se vestían como mendigos y desdeñaban la higiene más elemental para mostrar a otros la verdad que no estaban dispuestos a ver por sí mismos. Para que la verdad surja, para que se produzca una liturgia, es necesario reducir todas las obligaciones, todas las normas, todas las convenciones. Reducción ya no fenomenológica, sino ontológica, vital. Resumiendo, el cínico se muestra para Foucault como la contracara del platonismo, pues mientras éste se planteó la pregunta por la otra vida, el cinismo se planteó la pregunta por la vida otra. No la metafísica del alma, sino la estética de la existencia, pero de una forma todavía más radical que los estoicos. Y aquí sí parece más clara la presencia de Nietzsche en el pensamiento de Foucault. Pues la estética de la existencia, ejemplificada radicalmente por los cínicos, supone no solo la desvalorización de los valores supremos, sino ante todo el aprender a vivir sin valores supremos. Vivir sin necesidad de recurrir al fundamento en ninguna de sus formas. Para Foucault, si en Platón queremos encontrar las raíces de la metafísica, en Diógenes tendremos que encontrar su sepultura. Más allá de la contraposición altuseriana entre idealismo y materialismo, se trata más bien de la contraposición entre psique y bios. De un lado el conócete a ti mismo, del otro lado el cuida de ti mismo, el hacer de la vida, del bios, una obra bella. De modo que el propósito de Foucault es trazar una historia de la estilística de la existencia, que sin embargo ha sido durante mucho tiempo recubierta y dominada por la historia de la metafísica. El platonismo entonces, sobre todo a partir de su vínculo con el cristianismo, se convirtió en la tendencia dominante en la filosofía occidental,
lo cual tuvo como consecuencia el olvido de esa otra tendencia que en los cínicos se hace manifiesta: la existencia, el bios, el modo de vida como expresión de la verdad. Estas dos líneas fundadoras de la práctica filosófica occidental, nos dice Foucault, fueron ajenas entre sí. Ambas parten de una raíz común, el cuidado de sí, pero van a ofrecer soluciones divergentes. La verdadera vida está en otro lado, dirá el platonismo. La verdadera vida es esta que tenemos, dirán los cínicos. No hay que ir a ningún otro mundo. Más bien, hay que asumir esta vida en toda su radicalidad, en toda su desnudez, porque ella es lo único que tenemos. No la otra vida, sino la vida otra, lo cual supone establecer unos valores distintos a los vigentes, generar líneas de fuga frente al nomos establecido. A través del coraje de la verdad, del asumir el acto parresiástico, los cínicos alteran el valor de la moneda y trasvaloran los valores. Se trata de despojarse de sí mismo, de huir de todas las posiciones de sujeto designadas por el orden social, eliminación del ego, de la identificación con el mundo, para generar una nueva escala de valores. Quinto y último punto. Muy diversas han sido las valoraciones que se han hecho del proyecto de una genealogía de la estética de la existencia. Los especialistas en filosofía antigua no se muestran muy contentos con las lecturas que hace Foucault de los textos clásicos. Pierre Hadot, de quien Foucault aprendió tanto, dice que aquello que Foucault llama técnicas de sí se encuentra demasiado centrado en el individuo, lo cual reforzaría cierta sospecha de que el último Foucault desemboca en una posición esteticista e individualista, incapaz de dar respuesta a los problemas del presente. Es un error, añade Hadot, hablar de algo así como una estética en la filosofía antigua, pues en realidad lo que los filósofos antiguos buscaban no era dar a su vida una forma bella, sino la virtud. Foucault caería de este modo en una especie de tantismo, empeñado en trasladar modelos tomados de poetas y escritores modernos como Baudelaire hacia el mundo antiguo. De la misma opinión es el filósofo alemán Wolfgang Dettel, para quien Foucault estaría sobreinterpretando los textos clásicos, tratando de encontrar en ellos una estética de la existencia que en realidad no existía. Otros autores, como Martha Nussbaum, sostienen que las técnicas de sí de las que habla Foucault, cito, hacen perder de vista con demasiada frecuencia la dignidad de la razón, fin de cita. Lo cual fortalece también la crítica de aquellos filósofos que, muy cercanos al círculo de Habermas, acusan a Foucault de irracionalismo esteticista. No es este el momento para responder a todas estas críticas. Quisiera tan solo decir, para finalizar, que el concepto Foucaultiano de las técnicas de sí se encuentra estrechamente emparentado con su proyecto de una ontología crítica del presente. Vale entonces la pena resaltar que las últimas obras de Foucault, y en particular su genealogía de las prácticas de sí, se inscriben en la tradición crítica de la Aufklärung inaugurada por Kant. En varias ocasiones, el propio Foucault manifestó abiertamente pertenecer a esta tradición. Por ejemplo, en el artículo titulado Foucault, escrito bajo el seudónimo Maurice Florence en 1984, se afirma explícitamente, cito: si cabe inscribir a Foucault en la tradición filosófica, es en la tradición de Kant, y podría denominarse su empresa Historia Crítica del Pensamiento. Fin de cita. En efecto, lo que Foucault quiere hacer es trazar una historia de los modos de subjetivación que busca mostrar los límites de aquello en que nos hemos convertido en el presente. Problematizar el modo en que hemos sido históricamente gobernados, con el fin de franquear esos límites, de desmarcarnos de esas técnicas con las que hasta el momento hemos sido gobernados. En la conferencia de 1978, ¿qué es la crítica?, Foucault escribe lo siguiente, cito: lo que Kant describía como la Aufklärung es lo que yo intentaba describir antes como la crítica, como esa actitud crítica que vemos aparecer como actitud específica a
partir de lo que ha sido el gran proceso de gubernamentalización de la sociedad. Fin de cita. Aufklärung, entonces, como un proceso de desurrección frente a las tecnologías que han gobernado históricamente nuestra conducta. Aufklärung como una forma de desgubernamentalizarse, pero también como una forma de gobernarse a sí mismos. La genealogía que Foucault propone de las prácticas de sí busca mostrar entonces que la actitud crítica no debe dirigirse únicamente hacia las estructuras sociales de dominación, sino también hacia el modo en que esas estructuras se han instalado en los cuerpos, en los hábitos de las personas, en su forma de comportarse, en la manera en que se relacionan consigo mismas y con los demás. Pues el platonismo que hemos heredado a través del cristianismo nos ha hecho creer que es posible intervenir sobre el mundo para obtener cambios cualitativos sin necesidad de intervenir sobre nosotros mismos. Hemos creído que la política es la intervención sobre un dominio de objetos, la sociedad, a partir del conocimiento experto transmitido por la economía, por la sociología, por las ciencias políticas, sin que ello suponga en absoluto la transformación de nosotros mismos. Triunfo, por tanto, de la macropolítica sobre la micropolítica, de lo molar sobre lo molecular. Lo que busca Foucault es romper este dualismo, para mostrar que los cambios en el ejercicio del poder no pueden darse sin que los sujetos entablen una relación distinta con ese poder. Poder que desde luego no se halla fuera de los sujetos, sino que nos constituye como tales. Por eso las luchas políticas conllevan necesariamente un ejercicio de desubjetivación, de transfiguración de la subjetividad. Sin ello, la política sería únicamente un ejercicio jurídico, institucional, formal y vacío. De igual manera, Foucault quiere, con su genealogía de las prácticas de sí, repensar la función pública del intelectual. No se trata de decirle a la política, a los políticos, a la sociedad o a los movimientos sociales lo que tienen que hacer. Su función no es modelar la voluntad política de los otros. Más bien, la función del intelectual se encuentra en el ejercicio de la parresía. Y esto significa básicamente preguntarse por las relaciones entre su teoría y su práctica, entre su vida y el conocimiento que profesa. El intelectual no es solo aquel que problematiza teóricamente el modo en que hemos sido gobernados, sino también y sobre todo aquel que se problematiza a sí mismo. Principio pues de correspondencia entre los actos y las palabras, que con frecuencia hemos olvidado en la medida en que nuestra práctica se halla sobredeterminada por imperativos de orden mercantil, universitario, burocrático. Hemos llegado a creer que la práctica filosófica se limita a dar clases en la universidad, a publicar artículos en revistas indexadas o a participar en congresos donde se reúnen expertos. Lo que hemos olvidado es que la filosofía conlleva también una práctica parresiástica. El parresiasta no es aquel que se limita a creer que lo que dice es muy importante y muy verdadero, sino que en la medida en que él lo cree, aplica esa verdad a su propia vida. El acto parresiástico es entonces el acto propio del trabajo intelectual. Por eso, para Foucault, los filósofos y los intelectuales en general no deben ser juzgados tanto por sus palabras y sus libros, sino por la relación que entablan entre el logos y el bios, entre su discurso y su vida personal. Muchas gracias.